Soluciones de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana del 2019 y vamos con la primera parte. Nos dice, sobre un cuerpo actúan solo fuerzas gravitatorias, ¿vale? Vamos a ir marcando la parte que nos interesa. Solo hay fuerzas gravitatorias. Al trasladarse el cuerpo entre dos puntos A y B, su energía potencial gravitatoria aumenta. Entonces suponemos que se traslada de un punto A un punto B, ¿vale? Entonces suponemos que se traslada de un punto A un punto B. Y lo que nos dicen es que la energía potencial en B es mayor porque ha aumentado que la energía potencial en A. Vale, ¿cuál es el valor del trabajo que realizan las fuerzas conservativas? Vale, no hay fuerzas no conservativas, ¿vale? Porque solo actúan gravitatorias. Entonces no hay fuerza de fricción, no habría fuerzas no conservativas. Bien, entonces vamos a ver cómo solucionar esta parte. Bastante sencilla. Bien, entonces como el cuerpo pasa de un punto A a un punto B y hay un aumento de energía potencial, ¿vale? Eso va a querer decir que si esa energía potencial en B es igual a la energía potencial en A más 2000 joules, ¿vale? Porque ha aumentado la energía potencial gravitatoria, el trabajo que realizan las fuerzas conservativas será de 2000 joules. Hemos realizado un trabajo para aumentar esa energía potencial. ¿Por qué? Porque el campo gravitatorio es conservativo. Campo gravitatorio conservativo. Solo depende la energía potencial de la posición inicial y final, no del camino seguido, ¿vale? Eso ya lo habíamos demostrado bien. ¿En cuál de los dos puntos la velocidad es mayor? Entonces, vamos a suponer que la energía mecánica, como no hay otro tipo de fuerzas, es igual a la energía cinética en A más la energía potencial en A. Y eso tiene que ser igual a la energía cinética en B más energía potencial en B. Como la energía potencial en B, energía potencial en B es mayor que energía potencial en A, eso quiere decir que la energía cinética en B tiene que ser, por contrario, menor que la energía cinética en A. Con lo cual, la velocidad en A será mayor, ya que la energía cinética en A es mayor que la energía cinética en B. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, como ya sabemos. Bien, vamos con la segunda sección, que también es bastante sencilla. Dice, sabiendo que el potencial eléctrico en el punto P es nulo, entonces sabemos que el potencial aquí en este punto va a ser nulo, determina el valor de la carga Q sub 2, que es la que tenemos aquí. Entonces recordamos la expresión del potencial eléctrico. El potencial eléctrico va a venir dado por la suma, es un escalar, la suma de los potenciales eléctricos que genere cada uno. Y cada potencial sería K por Q partido por R o D, distancia. Por contra, la intensidad de campo eléctrico, que es una magnitud vectorial, será la constante de Coulomb por la carga que crea el campo partido por esa distancia al cuadrado por un vector unitario, bueno, pues en la dirección que tengamos, ¿no? Ya veremos qué sentido tendrá eso. Vamos a la primera parte, determinar el valor de Q sub 2. Para que el potencial en el punto P sea cero, el potencial será la suma del que produce la carga Q sub 1 más el potencial que produce la carga Q sub 2. Y sabemos que esto tiene que ser igual a cero. Entonces, como el potencial de la carga 1 será constante de Coulomb por la carga 1, que es un miliculombio, partido por la distancia A, más el potencial que genera la carga 2, que será constante de Coulomb por la carga 2, partido por la distancia 3A, tiene que ser igual a 0. Bien, podemos sacar factor común, o si queréis igualamos, sacando factor común, constante de Coulomb partido por A, que multiplica un miliculombio más Q sub 2 partido por 3. Esto es igual a 0. De aquí obtenemos que un miliculombio tiene que ser igual a menos Q sub 2 partido por 3, con lo cual Q sub 2 será igual a menos 3 milicoulomb, que es el resultado que estábamos buscando. Bien, con lo cual ya tenemos la primera parte. Vamos con la siguiente que vamos a hacer en otro color.
Entonces vamos con la siguiente y nos dice razones si el campo eléctrico en el punto P será nulo. Bueno, pues la intensidad de campo eléctrico en un punto va a venir dada por la suma de las intensidades de los dos. Como tenemos un campo eléctrico, vamos a hacer el cálculo de todos modos, pero vamos a verlo realmente. Como tenemos un campo eléctrico generado por la carga 1, que es de 1 milicoulomb partido por la distancia al cuadrado, ¿y ahora qué dirección y sentido tiene? Bueno, pues esto lo vamos a representar con una flecha negra. Si tenemos una carga positiva que genera un campo eléctrico aquí, ese campo el campo va a ser equivalente a la dirección y sentido a situar aquí una carga de prueba positiva, con lo cual se repelerían. Bien, esto lo tendríamos para la primera, con lo cual, si lo queremos hacer vectorialmente, vector unitario en la dirección x positiva. Vale, vamos con la segunda. Constante de Coulomb, carga que ya la sabemos, menos 3 milicoulomb, partido por 3a elevado al cuadrado. Bien, ¿qué sentido, dirección y sentido tiene? Bueno, pues como esta carga es negativa, es de menos 3 milicoulomb, eso quiere decir que es una carga negativa, con lo cual aquí tendremos una intensidad de campo en este sentido. Esta va a ser la intensidad de campo debido a la carga Q sub 2. Como vemos, es imposible que se anulen. Por lo tanto, no puede ser cero. Siempre distinto de cero. No se van a anular. En todo caso, se sumarán. ¿De acuerdo? Con lo cual, el campo eléctrico no puede ser nulo. Se puede hacer por la suma de los dos o teniendo en cuenta que este vector unitario que tenemos aquí va a ser en cancelar este menos y ponerle aquí un vector unitario en la dirección. Vale, x positivo. ¿De acuerdo? Vale, vamos con la sección 3, problema de las pruebas de la EBAU de 2019 de la Comunidad Valenciana. Nos dice, dos cables rectilíneos muy largos y paralelos entre sí, que tenemos en la imagen, transportan corrientes eléctricas I1 de 2 amperios e I2 de 4 amperios. Vamos a indicar los valores. I1, este vale 2 amperios y este I2, 4 amperios. Vale. Calcula el campo magnético total, módulo, dirección y sentido en el punto P. Entonces, vamos con la primera parte que tenemos que recordar un par de expresiones. Entonces, tenemos que recordar la expresión para la inducción magnética que crea un cable, un conductor rectilíneo. Rectilíneo. Y tendremos que usar también la regla de la mano derecha, los 4 dedos de la mano derecha en este caso. Entonces, para la inducción magnética será nu sub 0, permeabilidad magnética por la intensidad y como crea el campo magnético que va a crear va a ser circunferencias recorridas o bien la dirección horaria o dirección contrahoraria, sentido horario o sentido contrahorario. ¿Vale? Entonces, dividido entre 2pi por r. Entonces, con la circunferencia es fácil acordarse del 2pi r. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendremos aquí? Pues tendremos el campo magnético debido a la 1 más el campo magnético debido a la 2. ¿Vale? Vamos primero con el módulo. Entonces, el módulo de B en el punto P será la suma de B creado por la intensidad sub 1 más la inducción magnética creada por la intensidad sub 2. ¿Vale? Entonces tendremos pues nu sub 0 por la intensidad 1, vamos con 2 amperios, 2 amperes partido por 2 por pi y por la distancia desde aquí hasta aquí que tenemos 40 centímetros, 0,4 metros. 0,40 metros. Más el que crea I sub 2 que tiene un valor de intensidad de 4 amperios, pues será nu sub 0, 4 amperes, 2 pi y la distancia de I sub 2 al punto P, 20 centímetros, con lo cual por 0,20 metros. Y si hacemos este cálculo, un segundo, nos da 5 por 10 a la menos 6 teslas. Vale, como no nos da más cifras significativas, vamos a dejarlo así, 5 por 10 elevado a menos 6 tesla. Como nos dan solo una cifra significativa, vamos a mantener esa cifra significativa. Con lo cual ya tenemos el módulo. ¿Qué dirección y sentido? Bueno, pues para eso tendremos que representar la regla de los 4 dedos de la mano derecha. Si el pulgar lo representamos hacia abajo, los dedos se van a cerrar en este sentido. Ahora si nos salen unos dedos más o menos, ¿vale? Tendremos los dedos en este sentido, ¿vale? Con lo cual, este
campo magnético irá recorrido así. ¿Qué va a pasar con el de... Está aquí pues exactamente igual, campo magnético así. Con lo cual, si lo aplicamos aquí, vendrá desde atrás hacia adelante. El campo magnético de uno será así y el campo magnético que crea I2 será así también, con lo cual dirección perpendicular al plano del papel, sentido hacia fuera del plano del papel. Va a ser B perpendicular al plano del papel. Vamos a quitar esto de aquí, siempre se queda. Y hacia afuera. Vale. Bien, un puntito. Vamos con la segunda. Sobre un electrón que se desplaza por el eje X, aparece una fuerza magnética de 1,6 por 10 a la menos 18 newtons en el eje J. Ahí está. Vale, calcula el módulo de su velocidad. Entonces, vamos a hacer en azul, apartado B. Entonces sabemos que la fuerza que aparece es de 1,6 por 10 elevado a menos 18 J newton, con lo cual quiere decir que el electrón está viajando en este sentido. Este es el electrón y esta es la velocidad del electrón. El campo magnético que tenemos, lo tenemos saliendo del papel y hacia afuera. Esto será el campo magnético. Vale. Entonces nos piden, calcula el módulo de la velocidad. Vamos allá. Como son perpendiculares entre sí, ¿no? ¿Vale? Como tenemos que V es perfectamente perpendicular al campo magnético, entonces podremos expresar la fuerza magnética o fuerza de Lorentz, que expresaríamos vectorialmente como V producto vectorial, Q por V producto vectorial B, ¿vale? Como son perpendiculares, podemos expresar que la fuerza en módulo es igual a Q por V por B por el seno del ángulo, que vale 1. Con lo cual, la velocidad, el módulo de la velocidad, será la fuerza dividido entre carga por campo. Vale, hacemos la operación y tendremos 1,6 por 10 elevado a menos 18, 1,6 exponencial menos 18 joules. Y lo tenemos que dividir entre la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19, por el campo magnético, que eran 5 por 10 elevado a menos 6 teslas. ¿Vale? Y nos quedaría prácticamente 2 por 10 elevado a 6 metros segundo cuadrado. Con lo cual tendríamos 1,997, vamos a poner 2 por 10 elevado a 6. Vamos a esto. Son joules, que son newtons. 2 por 10 elevado a 6 metros segundo cuadrado. Metros partido por segundo, perdón. Esa sería la velocidad en módulo. Vale. Vamos a resolver ahora la sección 4, cuestión sobre ondas de las pruebas de la EBAU de la Comunidad Valenciana del 2019. Dice, la figura se representa un instante de propagación de una onda armónica en una cuerda. ¿Vale? La onda se mueve hacia la derecha, con lo cual la onda se está moviendo hacia allá, el movimiento de la onda, sobre su eje X. Fijaos que aquí tenemos el eje X y aquí tendríamos representada la elongación de la onda, eje Y. Su periodo es de 4 segundos, periodo 4 segundos, y la distancia entre los puntos P y Q es de 45. Bien, entonces esta distancia entre P y Q es de 45. Nos piden que determinemos cuál es la longitud de onda, cuál es la frecuencia angular, la pulsación 2pi por f, y cuál es la velocidad de propagación. Vale, vamos a ello. Lo primero, obtener a partir de la distancia PQ la longitud de onda. Entonces, como la distancia entre P y Q, ese segmento entre P y Q es 45 centímetros, 0,45 metros. Y esto es igual a una longitud de onda que tendríamos hasta aquí, más media longitud de onda más. ¿Vale? Longitud de onda, una onda completa,
media onda más lambda medios es igual a 3 lambda medios. Entonces de aquí tenemos que lambda será 0,30 centímetros, ¿vale? 2 por 0,45 entre 3. 0,30 metros. Bien, ya tenemos la primera, lambda. Vamos con la siguiente. Determinamos la frecuencia angular. Como la frecuencia angular es 2pi por f, ¿vale? Será igual, necesitaríamos a partir del periodo obtener la frecuencia. Si el periodo es 4 segundos, esto quiere decir que la frecuencia es 1 partido por t, que es 1 partido por 4, 0,25 segundos a la menos 1 o hercios. Con lo cual, 2pi por f nos quedaría 2 por 0,25, 0,5 pi en radianes partido por segundo. Bien, y vamos con la velocidad de propagación. La velocidad de propagación en cualquier onda se define como longitud de onda por frecuencia, o si queréis, longitud de onda, que se mide en metros, partido por el periodo. Vale. Como nos dan el dato del periodo, deberíamos usar esta expresión, sería más correcto porque es un dato inicial del problema, aunque el resultado será el mismo. Longitud de onda la hemos obtenido, 0,30 metros, y el periodo 4 segundos, ¿vale? 4 segundos. Ya hemos puesto la T allí. Ahí está, 4 segundos. Vale, pues hacemos esa operación, 0,30 entre 4, esa sí que la tengo que hacer con calculadora, 0,075. En metros partido por segundo. Daría igual si hubiésemos hecho, vamos con la longitud de onda y la frecuencia, para que veáis que el resultado es el mismo. Si hubiésemos hecho longitud de onda por frecuencia, ¿vale? De aquí tendríamos longitud de onda 0,30 metros por la frecuencia que nos daba 0,25 hercios y lo mismo, 0,30 por 0,25, 0,075 en metros partido por segundo. Bien, vamos ahora con la solución a la sección 5 de la cuestión, que es una cuestión de las pruebas de la EBAU de Física de 2019. Nos dice que tenemos una lente de una potencia de 2 dioptrías. Debemos calcular a qué distancia de la lente debe situarse un objeto para que tenga el mismo tamaño, para que la imagen tenga el mismo tamaño que el objeto y se vea invertida. Entonces, lo primero vamos con la potencia. 1 partido por f, que es la potencia de la lente, va a ser igual a d. Y sabemos que 1 partido por f es 1 partido por la distancia al objeto más 1 partido por la distancia de imagen. Con lo cual, 1 partido por f, que es d, vale 2. ¿Vale? Entonces, 1 partido por f, ya sabemos que vale 2. Por otro lado, el aumento lateral va a ser el tamaño de la imagen partido por el tamaño del objeto. Y eso va a ser igual a la distancia de la imagen partido por distancia del objeto. Y como tienen que ser iguales, esto vale 1. Y de aquí deducimos que la distancia del objeto es igual a la distancia de la imagen. Y con estas dos premisas vamos a resolverlo. Resolvemos primero numéricamente y después lo representamos. Entonces vamos a la primera de las expresiones, a la expresión, vamos a denominar 1, y usando 1 tendremos que 1 partido por f, que vale 2, será igual a 1 partido por dO más 1 partido por DI. Distancia objeto y distancia imagen les podemos llamar x, más 1 partido por x. Con lo cual tendremos que esto es 2 partido por x. Como 2 es igual a 2 partido por x, x vale 1 metro. Ya sabemos cuál es la distancia del objeto y cuál es la distancia de la imagen. ¿De acuerdo? Como ya sabemos también cuál es la distancia focal, si 1 partido por f es igual a 2, eso quiere decir, si 1 partido por f es igual a 2, esto quiere decir que la distancia focal es 0,50 metros. Y vamos a representarlo. Entonces representamos la distancia focal aquí, f y f'. Bien, ¿por qué he representado una lente convergente? Porque nos dicen que es una potencia de 2 dioptrías. ¿De acuerdo? Si no tendría que ser, ya está. Vale.
representamos la imagen. Si esto es 0,5 metros, la imagen la representaríamos aquí. El objeto lo representaríamos ahí. Y vamos a obtener la imagen. Entonces, después indicamos las distancias y vamos a obtener la imagen. Hacemos un trazado de rayos. Cogemos herramienta para trazar rayos, un color que se vea y una línea fina. Ahí está, y lo tenemos. Rayo que sale del objeto y llega a la lente paralelo al eje óptico, al pasar la lente, al cruzar la lente, pasa por el foco. Rayo, el que queráis, pasa por el foco, llega a la lente, sale de la lente paralelo. Con lo cual tendremos la imagen, se nos formará aquí invertida, ¿vale? Y del mismo tamaño, aquí tenemos I y esto es I'. Distancias. Las distancias que tenemos son distancia objeto, distancia imagen, que serían las mismas. Aunque en el trazado de rayos a lo mejor no nos sale perfecto. Distancia objeto, distancia imagen. Y las distancias focales de 0,5 metros. Listo. Con la sección 6 de las pruebas de la EBAU de Física 2019 de Comunidad Valenciana, ¿vale? Y acabamos con este. Tenemos un cobalto 60 que se utiliza como fuente de rayos gamma para ciertos tratamientos de radioterapia. Su periodo de semidesintegración es 1925 días, con lo cual apuntamos el dato que va a ser importante. Periodo de semidesintegración 1925 días. Vale, lo vamos a pasar ya a segundos. Entonces, 1925 días, tenemos 24 horas cada día. Y tenemos 3600 segundos cada hora. Con lo cual, el periodo de semidesintegración lo podríamos obtener directamente en segundos. Hacemos esta operación. (1,66 por 10 elevado a 8) segundos. ¿Vale? Esto nos daría el periodo de semidesintegración. Bien, nos dice, calcula el valor de la constante de desintegración radiactiva. Nos piden lambda. Y la actividad inicial, A sub 0. Más datos que tenemos. Nos dicen que tenemos una muestra de masa 100 gramos. Masa 100 gramos de cobalto. Sabemos el número de Avogadro. 6 por 10 elevado a 23. Vale. Y partículas partido por mol. Y sabemos también la masa atómica, que es de 60 gramos partido por mol. Vale, esto lo usaremos después para el apartado B. Para el apartado A, hacer una separación ahí para los datos. Bien, entonces, ¿de dónde sacamos la constante radiactiva? Si nosotros tenemos una muestra inicial con este número de núcleos, ¿vale? Aquí estamos representando el número de núcleos que tenemos y el tiempo. Cuando el tiempo que haya transcurrido sea un periodo de semidesintegración, lo que tendremos será la mitad de los núcleos. Aquí tendremos N0 partido por 2. Bien, si vuelve a transcurrir otro periodo de semidesintegración, volvemos a tener la mitad de los núcleos anteriores. Y lo mismo nos vuelve a suceder cada vez la mitad de los núcleos anteriores. Con lo cual tendremos una gráfica que será una exponencial de menos lambda por tiempo. Vale, entonces, ¿cómo obtenemos la constante radiactiva? Como sabemos que cuando ha pasado un periodo de semidesintegración, ¿vale? Cuando ha pasado un periodo de semidesintegración, tenemos la mitad de los núcleos en el 0 medios. Eso es igual al número de núcleos que teníamos al principio por e elevado a menos lambda por t. Este t va a ser el periodo de semidesintegración. Vamos a dejarlo como t primero, después sustituimos. Vale, podemos cancelar n0 y n0 y tomar logaritmos neperianos. Y nos quedaría que el logaritmo neperiano de un medio es igual a logaritmo neperiano de e elevado a menos lambda t. Y esta t, perdón, es el periodo de semidesintegración. Logaritmo neperiano, aplicando las reglas del logaritmo neperiano, de un cociente sería logaritmo neperiano de 1, que vale 0, menos logaritmo neperiano de 2. Menos logaritmo neperiano de 2.
Eso va a ser igual logaritmo neperiano de la exponencial menos lambda por t. Y esta t es t 1/2, periodo semi integración. Con lo cual cancelamos los signos y obtenemos que la constante radiactiva es logaritmo neperiano de 2 partido por el periodo de semidesintegración. Introducimos este dato y nos debe quedar 4,1676 por 10 elevado a menos 9 segundos a la menos 1. ¿Vale? Que sería el primero de ellos. Si esta expresión la sabemos, ¿vale? No tendríamos por qué demostrarla, no es necesario. Bien, vamos con lo siguiente que nos piden la actividad inicial. La actividad inicial será constante radiactiva por n. Vale, ¿cuántos núcleos iniciales tenemos? Bueno, pues vamos allá. Vamos a ir introduciendo dentro la constante radiactiva y el número de núcleos que tenemos será, si en 60 gramos, que es un mol, tendremos un número de Avogadro, en 100 gramos tendremos más. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos calcular? Bueno, pues el número de moles que tenemos, que son 100 gramos partido por 60 gramos mol, por el número de Avogadro, que son 6,023, 6 por 10 elevado a 23, sería 6,02 por 10 elevado a 23 gramos partido por mol. Pues 1 partido por mol voy a poner aquí. Para que veamos que las unidades, ¿qué unidades se cancelan? Entonces los gramos nos van con los gramos y los mol que están dividiendo en el denominador se nos van con estos de aquí. Con lo cual las unidades que tendremos son segundos a la menos 1. Hacemos esta operación y nos da, letra más fina, queda más bonito, 4,1835 por 10 elevado a 15 becquerel. Segundos a la menos 1 o becquerel. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos con el apartado B. Nos dice, si hay que reemplazar la muestra cuando la actividad ha descendido un tercio de la actividad inicial, ¿cuál es la vida útil en años de la muestra asignada? Entonces nos está diciendo, si hacemos la gráfica para la actividad, vamos a hacerla ahí grosso modo para entenderlo, aquí tenemos la actividad y aquí tenemos el tiempo. Entonces lo que nos están diciendo es, yo tengo una actividad inicial a sub 0 y aquí tenemos un tercio a sub 0 partido por 3. Nos piden averiguar en esta exponencial cuál es este tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Del mismo modo que hemos hecho la demostración antes. Como sabemos que actividad en un momento determinado es a sub 0 por e elevado a menos lambda por t y nos piden que esta actividad sea un tercio de la inicial, a sub 0 tercios es igual a sub 0 por e elevado a menos lambda por t. Ya no hace falta repetir todo el proceso, ¿verdad? Logaritmo neperiano de un tercio es igual a menos lambda por t. Con lo cual, el tiempo necesario en este caso, vamos a ampliar la página y ahí se ve todo, sería logaritmo neperiano de 3 partido por la constante radiactiva. Si introducimos los datos, nos quedará 263 por 10 elevado a 6 segundos, 2,63 por 10 elevado a 8 segundos. Si lo pasamos a años, el tiempo son 8,3590 años. Bueno, os dais cuenta que pongo más de 3 cifras significativas, aunque el número de Avogadro aquí nos lo han expresado con 1. ¿Vale? Pero debemos indicar con el mayor número de cifras significativas los ejercicios de nuclear.